Y ahora vamos a conversar con Iván Ruiz, periodista de La Nación e integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Hola Iván, acá Cristian, Juan y Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Diamantes Brutos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, contentos de saludarte acá Cristian, Juan y Gonzalo, creo que no nos habías escuchado al principio. Sos integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denunciaron Panama Papers, ahora denuncian Paradise Papers. ¿Qué son los Panama Papers y los Paradise Papers? Para entenderlo Bueno, básicamente son filtraciones de estudios de abogados, bufetes de abogados que se dedican a montar sociedades offshore para, de alguna manera, esconder el origen de los fondos, para esconder las personas que están atrás de esos fondos y para evadir impuestos, entre otras cosas. Son lugares muy turbios donde casi nunca se accede, casi nunca se conoce información, y básicamente lo que hizo Panama Papers y ahora Paradise Papers es poner una lupa, echar un poco de luz sobre estos lugares tan pero tan oscuros. Y al ser tan oscuros, ¿cómo hace un periodista para meterse ahí y obviamente sobre todo para después denunciar lo que encuentra? Mira, a ver, básicamente lo que hizo el consorcio es recibir filtraciones de gente que accedió a las bases de datos, pero digamos, no es que las pidió y se las dieron, sino que de alguna manera las obtuvo, y el consorcio, el diario alemán en realidad, Süddeutsche Zeitung de Múnich, las recibió y las decidió compartir, como eran tan grandes, con el consorcio de periodistas de investigación para que se pudiera dividir entre distintos periodistas, casi 400 en este trabajo, de muchísimos países, para poder trabajar cada uno con sus personalidades particulares, digamos. Buenas noches, Iván. Gonzalo te saluda. Preguntarte, ustedes denuncian casos de gente muy conocida y con mucho poder. ¿Cuánta complejidad hay en esto en lo personal para vos? O sea, no sé si resiste alguna vez algún tipo de amenaza, pero me imagino que es complicado. No, por suerte amenazas no. A ver, sí es complicado porque al ser personas tan poderosas y que tienen tanta influencia, uno tiene que hacer un chequeo multiplicado por 1000, porque no puede escaparse ningún detalle y porque son historias difíciles de contar además, porque primero que uno no obtiene la historia completa, sino que solamente obtiene una foto de esa historia, que es lo que uno puede ver cuando pone la lupa sobre los documentos, pero también, sobre todo, el tema es que no se puede pasar ningún detalle. Entonces es un poquito más complejo que de costumbre por el tema, por los personajes, por la tensión y por la atención que hay sobre la situación esta, cuando que se genera todo así como una incertidumbre, ¿no? De qué nota va a salir, de qué personaje va a salir mañana. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Claro, Iván, buenas noches. Te saluda Juan Lombardero ahora. Leía hoy por la mañana que la filtración de estos documentos a través del bufete de abogados tenía una cantidad de más de 13 millones, de 13.400.000 documentos. Digo, ¿cómo se trabaja con tanta información, con tantas fuentes? Y cuánto tiempo puede llevar una investigación de este calibre, hablando de los ricos, los poderosos, los funcionarios de los países tal vez más importantes del mundo. Bueno, esta investigación llevó 11 meses, pero podría haber llevado tranquilamente el doble de tiempo, porque la verdad es que siguen apareciendo cosas todos los días. Claro. Así que el tiempo que pudo haber durado es ilimitado, como también hubiese ocurrido con Panama Papers. Y se trabaja en equipo mucho, se confía mucho en la gente que integra tu equipo, porque si no, no tenés posibilidad de avanzar seriamente con una búsqueda profunda, sobre todo en el equipo más cercano, que es el argentino, que está integrado además por Maya Castreblanqui, por Hugo Conadamón y Ricardo Bron y yo de La Nación. También están Sandra Crucianelli, que es una periodista argentina bastante reconocida en el exterior, Emilia Delfino en Perfil y Mariel Fitzpatrick en América. Así que ese es un poco el equipo argentino, en el cual nosotros laburamos prácticamente codo a codo, compartimos toda la información, no hubo prácticamente competencia, y digamos que eso es clave para poder avanzar en las búsquedas locales. Y además también es muy importante la interacción con otros países, porque constantemente te está mandando mensajes a través de una red que tenemos nosotros armada, que es una especie de Facebook encriptado, para todo el tiempo interactuar esa información de historias que son transnacionales, porque hoy por hoy los delitos y las cuestiones de negocios son
totalmente transnacionales, no solo de 1 o 2 países, sino a veces hasta 5 o 6 países. Claro. Así que hay historias que se publican en simultáneo con personajes de 4 o 5 jurisprudencias distintas. Así que bueno, es colaboración constante, es un trabajo 100% colaborativo. ¿Y no se exponen ustedes, digamos, su trabajo periodístico en líneas generales? Hablabas recién de un grupo cifrado de Facebook, imagino que tendrán muchas vías de comunicación, pero en el durante y teniendo en cuenta la información que manejan, ¿no sienten cierta exposición en un momento en el que quizás los datos se almacenan en estas grandes nubes imaginarias de datos y bueno, la posibilidad obviamente, como preguntaba recién mi compañero, de recibir presiones? Mira, a ver, uno no está exento jamás de la posibilidad de que te hackeen ni un sistema, ni un correo. Eso, el riesgo siempre está en Internet, pero no hay forma de hacer un trabajo así colaborativo a nivel global si no usas Internet tampoco, con lo cual ahí estamos confiando siempre a ciegas en los recursos de seguridad que pone el consorcio de periodistas, que montó distintas maneras para, digamos, si alguien quiere hackearnos, cosa que ha pasado en reiteradas oportunidades, sí, se le complique un poco. De hecho, además del equipo periodístico, hay un equipo informático igual o más grande que el periodístico dentro del consorcio que se dedica solamente a esto, a temas de seguridad, y a nosotros también nos capacitan para poder resolver estas cuestiones, para conectarnos a los sistemas, que es una cuestión bastante compleja conectarse al sistema del consorcio. Hay que tener ciertas contraseñas, hay que tener ciertas claves, ciertas aplicaciones en el teléfono, no es tan sencillo. Iván, leía en tu Twitter que publicabas que tener una cuenta offshore no es ilegal. ¿Cómo es esto? Claro, sí, es así. Tener una sociedad en un paraíso fiscal no es ilegal per se. Lo que sucede es que en el 99% de los casos esas sociedades se usan para cometer ilícitos, como por ejemplo evasión fiscal, claro. Como por ejemplo, de alguna manera el lavado de dinero que es negro, que puede provenir de una organización criminal. Pero tener una sociedad offshore registrada y declarada en el país de origen, o sea, si yo soy argentino, me abro una sociedad offshore con Appleby, como ocurre con Paradise Paper, y la declaro, no hay ningún tipo de ilegalidad. ¿Tu trabajo actual como periodista, Iván, está dedicado exclusivamente a este tipo de investigaciones? No, yo soy periodista de la sección política del Diario de la Nación, trabajo temas judiciales, temas de política, y también hago investigaciones de distinto tipo, generalmente vinculadas a estos temas, política, economía. Y respecto de Panama Papers, tal vez tuvo una relevancia importante en Argentina por las cuentas o los fondos offshore y la inversión extraterritorial de figuras como Messi para los argentinos, y también en su momento involucrado el presidente Mauricio Macri, que bueno, luego adujo cierta falta de responsabilidad respecto de su rol en una empresa que tenía que ver con su familia, pero digo, ¿cómo está la cobertura actual? Porque parece como si estuviera hundida o tapada. Ya no se habla tanto como fue la bomba allá por abril de 2016 cuando publicaron Panama Papers. ¿De qué no se habla? ¿De Paradise Papers? De Panama Papers, digo, porque ahora se vuelve a hablar a raíz de Paradise Papers, pero recuerdo que por lo menos el presidente de la Nación en algún punto estaba vinculado. ¿En qué situación está eso? Sí, él nosotros publicamos esa información y él fue sobreseído por la justicia hace pocos meses, con lo cual eso de alguna manera da por cerrado un capítulo que habría la duda que planteaban los documentos que nosotros expusimos en su momento. Quedan algunas dudas a mi criterio sobre la situación de tanto de Macri como de su padre en la actuación en esta sociedad offshore en Bahamas, Fleck Trading, pero la justicia consideró que en principio estaba en regla todo y que ilegalidades por lo menos no había en la Argentina. Bien. Y hoy, yo por lo menos para ir cerrando, leía a Mar Cabra, que es una periodista española que también integra el consorcio, y ella decía que ya había recibido llamados a partir de Paradise Papers de ciertos miembros o funcionarios o personas ligadas a la política pidiéndoles los datos, pidiéndoles más cuestiones vinculadas a la investigación y con las fuentes. Sobre todo ella hablaba de preservar las fuentes. Ella decía, nosotros somos periodistas y hacemos trabajo periodístico, hasta acá llegamos. ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el límite para
para trazar tal vez una línea? Bueno, eso es una decisión que toma el consorcio a nivel como corporativo y es una línea, digamos, importante que ellos trazan con el tema de Panama Papers, fue clarísimo ahí. Nosotros en particular en la Argentina, siempre que tuvimos información y documentación que aportar a alguna causa judicial, que la justicia lo pidió, nosotros lo hemos hecho, obviamente, siempre que esto no de ninguna manera ponga en riesgo a la fuente, ¿no? Pero la mayoría de la información, documentación que consta en los sistemas del consorcio no pone en riesgo a la fuente, por lo cual nosotros siempre que podemos y que lo requiere la justicia aportamos esos datos. Iván Ruiz, periodista de La Nación, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. De nada.